Sí, buenas tardes a todos los que están conectados en esta hora. Bienvenidos todos a su programa, como todos los sábados, el conversatorio, aprendizajes y vivencias. Quien les habla, la doctora Zaida Marcano de Navas, de Mediación Venezuela. Y en esta tarde tenemos otra invitada de lujo, la doctora Luciana Cataldi, desde Argentina, con un tema interesantísimo con enfoque restaurativo comunitario. Ella es la creadora de Kiss Neuroser, entrenadora en la comunicación no violenta y entrenada por grandes maestros de la materia. Ella nos va a estar comentando todo lo de su creación, todo lo de enfoque restaurativo comunitario. Bienvenida, doctora, a Mediación Venezuela. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, también para aquí en Argentina y allí en Venezuela. Así que estoy muy contenta y me siento afortunada de hoy poder compartir con todos y todas ustedes. Ajá. Entonces estamos esperando pues de lo que usted nos tiene para hoy en ese, qué es lo que el diseño, algo que estamos hacia la expectativa de lo que es el enfoque restaurativo comunitario. Nosotros nos hemos Muy, ilustrado de todas sus obras, de sus trabajos y queremos estar pues pendiente de todo lo que nos va a decir en esta tarde. El público está así emocionado en Mediación Venezuela porque la tenemos en esta tarde. Bienvenida. bueno, muchísimas gracias y hoy les voy a contar, yo tengo un programa que se llama un programa de intervención comunitaria. Ese programa se llama Programa Neuroser y es un programa 100% restaurativo. ¿Qué quiere decir esto de restaurativo? Es un cambio de sistema, es un cambio de paradigma, el enfoque restaurativo, que viene de la justicia restaurativa. Nosotros estamos acostumbrados a este tipo de justicia en la cual todos y todas estamos inmersos a nivel mundial, que es la justicia retributiva, justicia punitiva, en la cual el enfoque es: si hago algo bien, recibo un premio; si hago algo mal, recibo un castigo. Y Un entonces, poquito más alto, un poquito más alto. Así, poquito perfecto. más alto, ¿ahí me escuchan bien? Ahí lo escuchamos Bueno, perfectamente. excelente. Muy bien. Entonces, les comentaba que ese enfoque retributivo es el que estamos acostumbrados a operar, trabajar, vivir, convivir. Y este enfoque o justicia restaurativa viene de un enfoque en donde las cosas las hacemos con el otro, ¿sí? Colaborativamente, cooperando, porque hemos estudiado a través de los enfoques restaurativos que las personas son mucho más felices y pueden atenerse y respetar los valores y las normas cuando las cosas las hacemos con ellos, no para ellos, ni contra ellos, ni lo punitivo que es uno gana y el otro pierde, sino desde un lugar en donde la colaboración y la cooperación sea esto que también se trabaja en la mediación, que es el win-win, el ganar-ganar. Pero en una mediación, obviamente, que tenemos el ganar-ganar entre las partes, pero aquí en el enfoque restaurativo, como integramos a la comunidad, porque el enfoque restaurativo lo que hace es trabajar desde las víctimas o los ofendidos y ofendidas, los ofensores, y también integra la comunidad. La comunidad, ¿cómo la integra? Que sea parte de ese conflicto también o de eso que haya sucedido. Y entonces en este modelo podemos hablar de que hablamos de un win-win-win, ganar, ganar, ganar. Ganan las partes y gana la comunidad también por haber participado. Nosotros cuando tenemos cualquier cuestión de nuestra convivencia, ya sea alguna cuestión de faltar alguna norma o alguna contravención o más allá, ¿no? Cuando hay una cuestión de algún delito, no estamos acostumbrados a ver lo que la comunidad. ¿Quién es la comunidad? Bueno, si por ejemplo hay un divorcio, la comunidad también son los hijos, son los abuelos, las cuidadoras, los cuidadores. Se va integrando esa comunidad para resolver pacíficamente los conflictos. Si hablamos de las escuelas o de la comunidad educativa, ¿quién es la comunidad? Toda la comunidad que también es parte
de ese conflicto. Si nosotros tenemos cuestiones que son como el bullying, el acoso escolar, no es una cuestión entre A y B solamente, sino que la comunidad también es parte. ¿Y cómo es parte? Primero, a lo mejor por haber permeado el acoso escolar y segundo, porque tiene que participar en ese entramado para restaurar tejido social. Y entonces el enfoque restaurativo nos viene a dar esta herramienta de cómo restaurar el enfoque social, cómo restaurar lazos comunitarios. Lazos comunitarios quiere decir dejar de lado también estos conflictos sociales que vemos que son las polarizaciones, cómo nos polarizamos, esto pasa en todo el mundo, en Argentina le podemos decir las grietas, en otros países se llamará de otra forma, pero es cómo nos posicionamos algunos en un lado y otros en el otro como si fuéramos enemigos. Y esto es lo que llamamos dentro del conflicto, escaladas del conflicto, nunca paran y somos totalmente trabajando en la rivalidad y en contra del otro. Entonces, cuando nosotros hablamos del enfoque restaurativo, hablamos en cómo podemos tener esta comunicación desde un lugar que no sea una comunicación netamente violenta, como la que tenemos muchas veces y que nos aliena, porque es una comunicación alienante, donde esa comunicación pasa por lo que nosotros llamamos los binomios sociales, que son estos binomios del bueno, el malo, el rico, el pobre, el lindo, el feo, la gorda, la flaca, el gordo, el flaco, y no paramos más. Y esas distorsiones que también tenemos cognitivas o sesgos cognitivos es lo que nos hacen pararnos en distintas veredas y es el puntapié inicial para cualquier tipo de estigmatización y discriminación, en este caso hoy que nos convoca el tema social o comunitario. Entonces, desde ahí empezamos a reparar el tejido social y lo empezamos a reparar con esta intersubjetividad que tenemos, porque está bien que existe la objetividad, la subjetividad, pero nosotros como seres gregarios nos movemos en esta intersubjetividad que es a través del lenguaje. Y entonces, ¿cómo es nuestro lenguaje? ¿Cómo nos comunicamos? ¿Desde qué lugar nos queremos comunicar? Somos seres lingüísticos, o sea que nuestra base para poder avanzar es cómo comunicamos lo que queremos decir. Y entonces la comunicación no violenta es un método que también lo desarrolló Marshall Rosenberg Sí, en su allá vamos momento. ahora, doctora. Sobre todo, queremos, antes de ir a la comunicación no violenta, queremos, sabemos que la justicia restaurativa es una herramienta más de paz en la resolución de los conflictos comunitarios, pero queremos también ver cómo surgen los círculos restaurativos en estos ambientes. Muy bien. Entonces, cuando hablamos de prácticas restaurativas, nosotros hablamos de un repertorio de las prácticas restaurativas que pueden ir de cuestiones más informales, como utilizar el lenguaje, las declaraciones afectivas, reunirme con personas para poder dialogar sobre ese conflicto. Entonces, esas son las que nosotros llamamos dentro de las prácticas restaurativas cuestiones más informales. Y después vamos a las cuestiones mucho más formales que quieren decir que necesito de otros y necesito de un espacio, necesito de un ámbito para poder llevarlas adelante y en esas se encuentran los círculos, que hay muchos tipos de círculos, y la reunión restaurativa. La reunión restaurativa es la más formal que de repente se puede hacer y se hace en muchos países del mundo desde el Poder Judicial mismo, en donde el juez ya tiene este enfoque de justicia restaurativa y puede, si quieren, porque acuérdense que esto es igual que la mediación, son sistemas hasta el día de hoy netamente voluntarios, entonces las partes deciden si quieren estar eh, sometidos a los procesos de justicia restaurativa. Y la otra es los círculos que vos me comentabas recién. Los círculos, hay muchos tipos de círculo y por eso trabajamos entrenando facilitadores y facilitadoras de círculos restaurativos, porque también ahí es donde está la capacidad que tiene cada facilitador para poder distinguir el conflicto y poder decir qué tipo de círculo se va a llevar adelante. Hay círculos de diálogos, por ejemplo, en cualquier comunidad, en donde tenemos que resolver algo que no nos está saliendo bien o queremos hacerlo de forma distinta. Entonces ahí un facilitador entrenado en estas prácticas puede convocar un círculo de diálogo en el cual nos reunimos, nos sentamos en círculo, es fundamental, la simetría hace también a los contextos de paz. Entonces es muy importante cómo los procesos restaurativos habla de las simetrías. Los círculos, en un círculo nos podemos mirar todos y todas
al poder mirarnos, esto hace más fácil la comunicación. Nuestros corazones están hacia el centro del círculo. Esto quiere decir que en el centro del círculo nosotros vamos a poner todas aquellas cosas que nos interesan, objetos, cartas, vamos a poner libretas, lapiceros, lápices, para poder tener ahí todos nuestros materiales para poder trabajar, resolver, entendernos mejor. Entonces el círculo es lo que hace eso, la disposición. Piensen que desde un sistema punitivo, retributivo, como el que estamos acostumbrados y como en el cual funcionan todos nuestros sistemas comunitarios, nunca nos sentamos en círculos. En la escuela jamás nos sentamos en círculos, nos sentamos mirando la nuca del de adelante. Si vamos a un evento, lo mismo. Entonces la distribución hace la no conexión. Y por eso los círculos y sentarnos en círculo nos propone una forma de conectarnos diferente. Y dentro de los círculos están estos círculos de diálogos, están también los círculos de paz en los cuales no hay a lo mejor un conflicto latente, pero sí nos queremos reunir en círculo para dialogar, por ejemplo, los círculos de mujeres, podemos dialogar del género, podemos dialogar de lo que nos sucede, de lo que nos pasa, hay círculos de varones también. Esos son círculos de paz donde trabajamos nuestra humanidad. Puede haber círculos de niños, niñas también que quieren dialogar, que quieren trabajar sobre la paz, puede haber círculos de adolescentes. Bueno, después otros tipos de círculos que hay ya son círculos restaurativos, por ejemplo, ahí ya es cuando hay un conflicto latente en esa comunidad y hay un ofendido, o una ofendida, hay un ofensor o una ofensora, y entonces nos sentamos a dialogar qué es lo que pasó en esta comunidad y cómo podemos tener mirada hacia el futuro y resolver de una forma pacífica ese conflicto y las relaciones y los lazos sociales. Así que sepan ustedes que círculos, hay muchos tipos de círculos, depende de la comunidad lo que esté pidiendo y lo que quiera reclamar para poder ahí establecer un círculo. Bueno, fíjese que también nos hemos paseado por el autor Rosenberg Marshall, que habla sobre la comunicación no violenta y un lenguaje de vida, que fue uno de los que entrenadores suyos, ¿no? Y queremos más que todo ver la visión de este ilustre autor que de la comunicación no violenta, que menciona que es un medio para establecer una conexión empática con nosotros mismos y con el otro. Excelente. Bueno, la comunicación no violenta es un método que se entrena y se practica, porque tiene pasos muy establecidos en los cuales nos hace fluir en la comunicación y nos hace esto que vos bien decías, primero mirarnos a nosotras y a nosotros para después poder establecer conexiones con los demás. Pero la primera conexión es con uno mismo y con una misma. Y bueno, y ahí empezar a ver cómo lo logramos, empezar a trabajar con algo que es muy importante, que son los diálogos internos, que ya otra autora y mediadora internacional tiene un montón de libros con respecto a esto, que es Virginia Satir. Y ahí empezamos a poner la conciencia, obviamente, porque esto se basa a partir de la observación de uno mismo. El autoconocimiento es muy importante. Yo no puedo pretender o pedir a los demás algo que yo no tengo, ni lo conozco, ni sé cómo es en mí. Por ejemplo, hoy en día que pedimos empatía, ¿no? Los niños, niñas y los adultos tenemos que tener más empatía, pero en realidad no conocemos cómo brindarnos autoempatía, y si no conocemos cómo darnos autoempatía, ¿cómo vamos a dar empatía? Es básico. Entonces el modelo de la CNV, así se denomina, CNV para no decir comunicación no violenta todo el tiempo, la CNV lo que nos hace es poder mirar estos diálogos internos. ¿Cómo son? Son diálogos, ¿cómo me hablo? ¿Qué me digo? ¿Son violentos? ¿Me hablo desde una comunicación violenta? Y ahí empezamos a mirarnos y ver si tenemos ganas de poder cambiar ese diálogo. Generalmente cuando cambiamos nuestro diálogo interno, cosas mágicas suceden en el afuera, porque también nuestra energía cambia, nuestra forma, pensemos que la autoestima tiene que ver mucho con esto, ¿no? En cómo nos hablamos. Si yo me miro a un espejo y me veo horrible, me veo mal, me digo cosas terribles, eso incide en cómo yo me siento. Entonces, el segundo paso de la comunicación no violenta es la emoción, es cómo nos sentimos.
y percibir, obviamente, después de ahí las emociones o los sentires de los otros y otras. Y esto es un trabajo de alfabetización emocional. Desde este sistema punitivo retributivo nunca nos enseñaron a distinguir las emociones, solo nos enseñaron a distinguir 5 emociones básicas: alegre, triste, deprimida, contenta y hasta ahí. Entonces, se nos hace muy difícil, sobre todo para nuestro cerebro, poder ponerle distintas emociones a situaciones que van surgiendo. Siempre les ponemos las mismas emociones. Entonces, eso nos genera muchísima confusión, estrés, ansiedad. Sí, dime. Hay algo que también interesante, sabemos que el tiempo es corto en este espacio y estamos aprovechando al máximo a la doctora, ¿verdad? Luciani. Entonces, queremos saber, doctora, la espiritualidad práctica que nos habla, según Maxwell, que él dice que nuestra necesidad espiritual más elemental es contribuir tanto al bienestar de los demás como al nuestro. Esto me parece tan interesante y queremos escuchar la explicación de versión suya al respecto. Muy bien. Interesantes obras de este ilustre hombre que verdaderamente usted tuvo unos entrenadores espectaculares. Muy bien, muchas gracias. Bueno, en realidad cuando trabajamos siempre la comunicación no violenta hacemos el hincapié en lo espiritual desde el lugar que Marshall Rosenberg nos trae, que se llama la celebración o el poder de la gratitud. Esto es el último paso de la comunicación no violenta, en donde si nosotros hemos pasado por una comunicación no violenta en el proceso, porque lo importante y lo interesante de la CNB no es que yo utilice el método para que vos hagas lo que yo quiero que hagas, sino que es pasar por un lugar de comunicación que no sea violenta, más allá de lo que yo pueda pedir y de lo que el otro pueda darme o no. Entonces, cuando llegamos a ese final, nosotros en la comunicación no violenta hablamos de esta celebración o este poder de la gratitud que en realidad no enriquece a uno que es el que lo practica, sino es enriquecer la vida de ambos. Y este enriquecer la vida de ambos también se da con lo que en el método de la comunicación no violenta llamamos el dar empatía, que damos empatía brindando presencia. Para el método de la CNB es brindar presencia. ¿Cómo brindo yo empatía? Estando, brindando presencia, sin casi hablar, cultivando la comunicación silencio, escuchando, con escucha muy compasiva, sin tener juicios y críticas. Entonces ahí es lo que radica la comunicación no violenta y por eso tiene tanto que ver con esto de observarnos, de mirarnos, para cada vez más contemplar esto de la práctica en silencio también, ¿no? A veces tenemos mucho ruido, lo que nosotros llamamos los pensamientos rumiantes, tenemos todo el tiempo que contestarle al otro, que interrumpir, ¿no? Que todo para eso la comunicación no violenta es comunicación violenta, ¿no? El interrumpir, el no dejar hablar, el hacer preguntas cuando no hay que hacerlas. Entonces, todo un modelo que al final nosotros hablamos de este poder de la celebración, ¿no? De celebrar que hemos dialogado desde un lugar compasivo, desde un lugar empático. Muy bueno, interesante. También habla sobre el corazón que da ese cambio social, ¿no? Eh, y es algo que viene algo íntimo a la espiritualidad, a ese lo que usted acaba de narrar, que el corazón hace la transformación social. Queremos Exacto. escuchar una breve Bien, explicación. Yo me compraría todas las exacto. obras, todos los libros que leí 10 libros de este autor y son extraordinarios, obras y breves reseñas, de verdad que muy interesante. Y queremos ver esa parte desde el corazón y sobre todo aplicado al tratamiento con los niños. Excelente. Mira, eh,
El corazón viene porque en el método de la comunicación no violenta tenemos dos estilos de comunicación. Uno, y que lo van a ver si ustedes ven algún video o cuando trabajamos la comunicación no violenta también lo utilizamos, que es el estilo de lenguaje lobo, así lo llamamos, y utilizamos un títere, que es o un títere o una marioneta o un muñeco, un peluche que sea de lobo, y del otro lado tenemos una jirafa que representa el lenguaje compasivo, el lenguaje de la comunicación no violenta. Es el lenguaje de vida. Y este corazón que vos marcás lo tiene la jirafa. Entonces, ¿por qué? Porque dentro del reino animal, la jirafa es la que tiene el corazón más grande, ¿sí? Anatómicamente. Entonces, eso es lo que la hace compasiva. Pero también esta observación de la jirafa en el lenguaje tiene otras características, que tiene el cuello, por ejemplo, muy largo. Entonces, ¿desde qué lugar ve los conflictos? Desde arriba, desde una perspectiva totalmente distinta, porque ve no el micro del conflicto, sino la macro. Puede mirar más allá de A y B que tienen el conflicto y ve a toda la comunidad. ¿Y por qué también la jirafa? Porque la jirafa también tiene una vista muy aguda, una muy buena vista, y eso hace que pueda ver mucho más lejos que otros. Y eso es un desarrollo que nosotros trabajamos en la CNB. Entonces, no mirar solamente lo que tenemos adelante, sino ver lo que hay detrás de las personas, detrás de esas palabras, detrás de ese argumento violento, tal vez. Entonces, como no nos focalizamos solamente en el lenguaje, nos focalizamos en las personas, tal vez, como dice Marshall Rosenberg, ese grito, esa violencia que está ofreciendo desde su lenguaje, está gritando, escúchenme, acá estoy, quiero ser escuchado, quiero ser mirado, quiero ser oído. Y cuando nosotros desde el otro lado escuchamos desde ese lugar, ya no hay grito que nos haga ninguna mella en nuestra persona, porque entendemos que hay una necesidad básica de esa persona que no está satisfecha. Algo muy interesante de la comunicación no violenta es trabajar las emociones y las necesidades no satisfechas. Por eso el corazón de la CNB es trabajar esas necesidades, tanto nuestras, que no están satisfechas, como las de los demás. Las necesidades son las pirámides, la que refleja la pirámide de Maslow, ¿no? Que van desde las básicas hasta las aspiracionales. Así que sabiendo muy bien cuáles son, ahí vamos a ir trabajándolas. Okay. ¿Y cómo ser paz en este mundo de conflicto, doctora? Empezando por uno. Esa es la verdadera paz. Cómo yo quiero verme en el mundo. Empezando por uno, por una, mirándome, observándome, cada vez bajando los ruidos de la crítica y de los juicios, y estando siempre porque la CNB trabaja muchísimo con las técnicas y otro método que yo trabajo en el programa NeuroCer, que es el mindfulness. Mindfulness es la técnica del aquí y ahora. Cómo nos mantenemos en el aquí y ahora. Pensemos que el mundo, por este sistema punitivo retributivo, o vive en el futuro o vive en el pasado. El pasado te produce melancolía, te produce depresión, no podés cambiar lo que ya pasó, y si nos enquistamos en un pasado, nuestras emociones van a ser ahí, en ese lugar. Si nos vamos hacia el futuro y nuestra mente siempre está en el futuro, es lo que se traduce en este modelo que lo vemos muy claramente en la ansiedad. Todo lo que nos genera ansiedad, estar sobresaltados, estar excitados, estar todo el tiempo queriendo cosas que a lo mejor no vamos a poder alcanzar porque no son del aquí y ahora. Entonces vivimos en un continuo lugar donde no nos posicionamos en el hoy. Siempre para convivir y trabajar la paz es hoy, es en el momento presente. Y bueno, y todo eso es un trabajo, ¿no? Posicionar mi observación, estar aquí, ahora, no llevar mis pensamientos ni para atrás ni para adelante, no llevar mis emociones a esos lugares. Y eso es lo que les enseñamos a los niños para trabajar la cultura de paz. Que puedan estar en el aquí y ahora, estar en las dinámicas de juego, estar con la naturaleza. La naturaleza es un gran lugar donde encontramos paz. Quien no se va a algún lugar que está a la naturaleza y encuentra paz. Es muy difícil que no sea así. Sí, así es que bello todo lo que nos narra, de verdad que hay algo también que quisiera compartir con usted,
sobre Dominique Barter, que se menciona de que también este es uno de los mayores defensores de la justicia restaurativa, y tanto él como Marshall Rosenberg han mostrado sus prácticas con resultados en la justicia, ¿verdad? Y en contraposición con la justicia punitiva. Estaba leyendo que también se señala que los criterios se han aplicado de esta justicia restaurativa, creo que una sentencia emitida en Canadá, que se han utilizado. ¿Cómo es utilizado actualmente aplicado a esta justicia penal en sí? Queremos escuchar, porque nosotros los abogados, los litigantes, los que estamos allí, ¿verdad? Que también mediamos, pero queremos saber esta aplicación de la justicia restaurativa y en contraposición con esta justicia punitiva. ¿Qué nos dice al respecto, doctora? Bueno, pensemos que la justicia restaurativa es un movimiento social mundial. Así está catalogada y así ha nacido. Entonces, nosotros al ser un movimiento, tenemos actores y actoras mundiales que trabajamos para un cambio de paradigma epistemológico. Y este cambio de paradigma implica tener políticas públicas, ¿no? En cada país también, como nos ha pasado a lo largo de todos estos años en los cuales cada país también ha aplicado y ha utilizado la mediación y cómo la ha llevado a una política pública dentro del sistema judicial también. Entonces, muchas veces esto piensan que es un movimiento social bastante nuevo, tenemos que todavía trabajarlo más, muchísimo más, y lo interesante del movimiento social es que hay muchas personas con distintas disciplinas trabajando por esto, no solamente abogados y abogadas, como siempre uno recalca, un montón de disciplinas, y sobre todo en la justicia restaurativa nace desde la criminología y la victimología, entonces ahí tenemos un gran estudio con respecto a cómo funciona. Y en el mundo, y en países como Nueva Zelanda, en países como Canadá, en países de ese estilo, donde ya los pueblos originarios estaban tan arraigados y no podían acceder solamente a una justicia punitiva como el sistema les ponía y les imponía, se fueron adaptando muy bien a este enfoque restaurativo, porque el enfoque restaurativo viene mucho de nuestros pueblos originarios, el sentarse en círculo alrededor del fuego, dialogar, restaurar en comunidad. Y bueno, y entonces ahí empezó a surgir en esos países y empezaron a trabajar los círculos de sentencia, y los círculos de sentencia con los jueces que también adoptan, porque no vamos a poder cambiar un sistema, los sistemas no se cambian sacando un sistema y poniendo otro, es muy difícil que los sistemas cambien en ese estilo. Generalmente los sistemas cambian cuando un nuevo cambio epistemológico entra a ese sistema y pueden trabajar ambos en conjunto. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el sistema punitivo retributivo no es que lo queremos suplantar y que no haya más en la justicia que conocemos, sino que ingresar con este enfoque y justicia restaurativa cada vez más fuerte para que se pueda integrar, las partes puedan elegir también voluntariamente acceder a un enfoque restaurativo, a justicia restaurativa. Y generalmente, esto que me preguntabas en el derecho penal, sobre todo se está trabajando muchísimo con adolescentes, infractores de la ley penal o justicia juvenil restaurativa, porque ahí ya vemos que el tratamiento siempre, hasta de un sistema punitivo retributivo como imperante como el que tenemos, siempre hemos trabajado otros modelos con niños, niñas o adolescentes con algún problema o conflicto con la ley penal. Entonces ahí sí los países y a nivel global se está trabajando muy fuertemente con justicia restaurativa. Y los jueces en general son muy formados en estos sistemas. Y ahí vamos trabajando. Un país también de nuestra región que trabaja muchísimo la justicia restaurativa, y cual yo trabajo mucho con ellos, es Costa Rica, en el cual el Poder Judicial ya tiene muy integrado lo que es la justicia restaurativa y los jueces y fiscales trabajan con justicia restaurativa. Así que cada vez más vamos avanzando en este tipo de modelos. Avanzando.
Ah, muy bello, muy bello. Fíjese, doctora, también que veía que usted es creadora del kit Neurocer. ¿En qué consiste este kit Neurocer? Bueno, el kit Neurocer surge del programa Neurocer. El programa Neurocer es un programa restaurativo que se inserta en comunidades para trabajar el enfoque restaurativo. Y cuando nosotros trabajábamos los círculos, yo siempre, hace un tiempo, ya largos años, empezaba a trabajar con todo lo que era figurativo, lúdico, y inventaba un montón de procesos y de figuras, de fotografías para llevar a los círculos y trabajar con los adultos, con niños, niñas, con adolescentes, porque veía que el enfoque restaurativo, al trabajar netamente la inteligencia emocional, porque los conflictos son emocionales, tenemos que empezar a mirar mucho cómo gestionar las emociones. Y cuando las empezamos a trabajar no desde la razón, sino desde algo lúdico, desde algo que podemos ver en el afuera, de algo que nos recuerda, de algo que despierta, esto tiene que ver con las neurociencias del conflicto, que sería para otra oportunidad, porque si no es demasiados conceptos y cosas para poder dialogar, pero tenemos que trabajar muchísimo qué es lo que pasa en nuestro cerebro también, cómo funciona nuestro cerebro, qué es lo que pasa en la amígdala cerebral, en nuestro sistema límbico, que es ahí donde pasa todo el conflicto. Entonces, a raíz de todo este aprendizaje, se me ocurrió desarrollar un kit de cartas en las cuales trabajamos netamente la gestión emocional. Y las cartas son en cartas que vienen de fotografías muy sugestivas, cartas que son emocionales, con nombres emocionales, esto que yo te decía anteriormente, que para salir de las 5 emociones básicas, y cuando ven el mazo de cartas que, por ejemplo, tenemos 50 palabras emocionales, la gente queda totalmente impactada porque, es más, nunca sentía a lo mejor esta emoción de euforia, porque siempre la asocié con estar alegre, y no era estar alegre, es estar eufórico. Entonces, es un impacto muy, muy interesante. Y después también las necesidades, cartas de necesidades básicas, cartas de distorsiones cognitivas, por ejemplo, como estas que nosotros usamos en mediación, como nadie me quiere, o todos están en contra mío. Esos son distorsiones cognitivas, porque no todo el mundo ¿no? Cuando nosotros hacemos esas preguntas en mediación de quién, empezar a segregar quién te quiere, quién no te quiere, ¿no? Bueno, entonces tenemos todo estos kits que obviamente son sumamente importantes para mediadores, mediadoras, facilitadores de procesos restaurativos, porque nos ayudan a abrir a todas esas emociones y ayudar a resolver los conflictos pacíficamente. Así que es una herramienta. Claro, la tendremos ya en otras oportunidades, en talleres, donde nos esté Muy bien, capacitando, ¿verdad? Todo lo que vamos a estar haciendo. Pues, ojalá. doctora, antes de finalizar, quería también invitarla a Mediación Venezuela, que es proyecto educativo, en conjuntamente con Mediación Colombia y otro patrocinante que es de todo sobre mediación, al primer seminario internacional del 23 al 25 de junio del 2021, y nosotros a través de las inscripciones están abiertas para todos a nuestro correo electrónico mediacionvenezuela 2021@gmail.com. Es una modalidad sincrónica, anfitriones nosotros, Mediación Venezuela, el reverendo Malaquías Navas, el doctor Pablo Arteta, y también de Argentina, todo sobre mediación, el doctor, el profesor Daniel Martínez. Queremos invitarla a usted oficialmente para que forme, es un honor, sería un honor para nosotros, forme parte de esos exponentes de esos grandes días que vamos a tener por primera vez, doctora. Entonces, oficialmente le estamos extendiendo la invitación y queremos escuchar un mensaje para finalizar esta linda entrevista sobre usted, hace el enfoque comunitario, restaurativo, sobre la paz. ¿Qué mensaje nos tiene para Mediación Venezuela? Muy bien. Bueno, muchísimas gracias primero por la invitación, un honor, y ahí estaré con ustedes acompañándolos. Y con respecto, para finalizar, me gustaría comentarles que también ahora en julio sale mi libro que se llama Yo Comunidad, en el cual es un viaje sobre todo a todas todo esto que fui explicando aquí contigo, todo el modelo. Sí.
Un poquito más alto. Ahí me escuchan. No, bueno, Sí. perfecto. Les decía que sale mi libro ahora en julio que se llama Yo Comunidad, en el cual todo esto que fuimos hablando aquí va a estar en el libro, así que va a ser Perfecto. un honor también poder presentarlo en estas Bueno, jornadas, con mucho gusto. Y para terminar, me encantaría dejar este mensaje en el cual yo siempre comento de que desde de estos sistemas siempre decimos, ¿no?, que queremos dejar un mundo mejor a nuestros niños, nuestras niñas, a los adolescentes, ¿no?, que cómo tenemos que trabajar para dejarle un mundo mejor a ellos. Y yo siempre revierto desde la cultura de paz este concepto y digo, ¿por qué no dejamos mejores niños, niñas y adolescentes al mundo? Que seguro que si ellos se educan desde esta cultura de la paz, el mundo va a ir como nosotros así queremos es, y así es, soñamos. así es. Así que Muchas dejemos gracias, mejores doctora. niños, niñas y adolescentes al mundo. Así es, así es. Muchas gracias de verdad porque nos complace haber tenido en esta tarde a la doctora Luciana Cataldi y saludos desde Venezuela hasta Argentina. Doctora, este es su casa, Mediación Venezuela. De verdad que es un honor para nosotros y pronto estaremos en contacto. La esperamos pronto. Gracias. Muchísimas gracias y un saludo enorme a todo el pueblo venezolano. Y acá estamos haciendo también, poniendo mucha fuerza a nuestra región, que es muy importante. Gracias. Y Saludos, cultura de bendiciones a paz. Hasta todos. luego. Así Saludos. es, cultura de paz a todos. Gracias.